Cuando vemos que un niño o una niña parece desarrollarse de una forma distinta, es normal que surjan un montón de preguntas. Para las familias, para los educadores, encontrar respuestas claras no es solo importante, es una necesidad urgente. Y esta es la gran pregunta, ¿verdad? Es la que pone en marcha toda la búsqueda de un diagnóstico. Un proceso que, en medio de tanta incertidumbre, nos hace desear, casi exigir, una solución que sea simple, que sea rápida. Y es totalmente comprensible. La esperanza es encontrar algo parecido a un análisis de sangre, una prueba sencilla que nos dé una respuesta directa, un sí o un no rotundo. Pero, claro, la realidad del neurodesarrollo es mucho más compleja que eso. Esta frase de la doctora Nanclares lo clava. Describe una situación muy común, llegar a la consulta con el nombre de un test, el famoso ADOS2, como si fuera una receta médica. Y es que ahí está el problema, en pensar que un diagnóstico es un producto que se pide y se obtiene sin más. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en esto. Lo primero es desmontar uno de los mitos más grandes que existen, la idea de que una sola prueba, por muy buena que sea, tiene todas las respuestas. A ver, el término gold standard se usa para las herramientas que se consideran las mejores, las más fiables. En el mundo del autismo se habla mucho del ADOS2, que es una observación directa del niño mientras juega, y del ADIR, que es una entrevista muy detallada con los padres. Suenan como algo definitivo, ¿a que sí? Pero aquí viene lo más importante, y es que esta afirmación tan contundente viene nada más y nada menos que de la propia creadora de la prueba. O sea, incluso quienes diseñaron estas herramientas de élite insisten en que son solo una pieza del puzzle. Usarlas por sí solas es, sencillamente, usarlas mal. Y claro, las consecuencias de cometer un error así son enormes. Un falso positivo significa poner una etiqueta incorrecta, con todo lo que eso implica para la persona y su familia. Pero es que un falso negativo es devastador. Significa que un niño que necesita ayuda no la va a recibir, se pierde un tiempo valiosísimo para su desarrollo. Entonces, si una sola prueba no es la solución, ¿cuál es? Pues la clave está en un cambio de mentalidad. Hay que pasar de buscar un evento único a entender que estamos ante un proceso completo. La palabra fundamental aquí es esa, proceso. No hablamos de un solo día en la consulta, ni de usar un único test, ni de escuchar una sola voz. Hablamos de recopilar un montón de datos diferentes para poder construir una imagen que sea completa, que sea precisa, que sea real. Este proceso es casi como una investigación. Todo empieza escuchando la historia de la familia, que nos da el contexto de vida. Luego se pasa a la observación directa del comportamiento. Después se añaden pruebas para evaluar habilidades muy concretas. Pero el verdadero trabajo del clínico empieza al final, cuando tiene que conectar todos esos puntos para ver la imagen completa. Y para cada uno de esos pasos hay herramientas específicas. Por ejemplo, el ADIR para la historia familiar, el A22 para la observación directa, escalas como la Vineland para saber cómo se desenvuelve la persona en su día a día, y pruebas como el WISC o el LITER para entender su perfil cognitivo. El conjunto de todo esto es lo que llamamos una batería diagnóstica. Ahora vamos a ampliar un poco el foco, porque un buen diagnóstico no se limita a buscar los síntomas de una condición. Lo que busca es entender a la persona en toda su complejidad. Esta cita es famosísima y lo resume todo a la perfección. El espectro autista es precisamente eso, un espectro. No hay dos personas iguales, y por eso la idea de una prueba única para todos se cae por su propio peso. Vamos a ver algunos ejemplos para que quede más claro. Podríamos tener, por ejemplo, un perfil de una persona con una inteligencia altísima, brillante incluso, pero con muchas dificultades para entender las normas no escritas del mundo social. O un perfil que no tiene nada que ver. Una persona que no usa el lenguaje verbal, pero que tiene una capacidad visual y espacial extraordinaria, que resuelve puzzles complejos con una facilidad pasmosa. Y un tercer perfil, alguien con una capacidad intelectual dentro de la media, pero con un interés muy intenso y específico en un tema que ocupa gran parte de su mundo. Tres perfiles, tres personas totalmente distintas que podrían recibir la misma etiqueta diagnóstica. Y ojo que esta idea de perfiles tan diferentes no es exclusiva del autismo. Pasa exactamente lo mismo con el TDAH. Como bien señala el doctor Javier Fenollol, es uno de los trastornos más estudiados por la ciencia, pero, paradójicamente, uno de los más incomprendidos y mal interpretados por la sociedad. Y fijaos en estos datos porque son para reflexionar. Un estudio realizado en Alemania reveló cosas sorprendentes. Casi un 60% de la gente cree que el TDAH está causado por ver demasiada tele o por la falta de cariño en casa. Y un 20% directamente piensa que no existe. Esto nos muestra el abismo que hay entre la evidencia científica y lo que se piensa en la calle.
Justo por eso, un buen diagnóstico de TDAH no se puede quedar en un «es que se distrae mucho». No, tiene que investigar el impacto real que tiene en el día a día, en la capacidad para organizarse, para gestionar el tiempo, cómo la memoria de trabajo afecta a las matemáticas o la dificultad para regular las emociones. Se tiene que centrar en lo funcional. Y con esto llegamos al punto clave. La doctora Nanclares lo deja clarísimo. Lo que mejor predice la independencia y el bienestar de una persona a largo plazo no es el numerito de su coeficiente intelectual, son sus habilidades adaptativas, su capacidad para manejarse en la vida cotidiana. Vale, entonces, si un diagnóstico no es una etiqueta que se pone y ya está, ni es el resultado de una única prueba, ¿qué es en realidad? Pues la mejor manera de entender su verdadero valor es a través de una metáfora muy potente. Un diagnóstico no es el final del camino, es justo el principio. No es una etiqueta que define a una persona para siempre, es un mapa, una guía que nos muestra cuáles son las fortalezas en las que nos podemos apoyar y qué áreas necesitan que tracemos una ruta alternativa. Y tener este mapa es increíblemente útil. Nos permite diseñar un plan de intervención hecho a medida, que se centre en potenciar las fortalezas. Les da a las familias y a los colegios herramientas y estrategias que funcionan. Y todo esto tiene un único objetivo: fomentar la mayor independencia y la mejor calidad de vida posible. Al final, el objetivo de todo este proceso tan complejo no es encontrar una palabra o una etiqueta, es abrir una puerta. La pregunta más importante que podemos hacernos no es la que mira hacia atrás para clasificar, sino la que mira hacia adelante para poder actuar.